Ya. Listo. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla bien, por favor? Gracias. Perfecto. Bien, esta será nuestra última clase de micro 2. Sí, lo mismo que micro 1, ¿no? Pero ahora sí veo poco probable que se aperture micro 3. Y ojalá sea así, la verdad, porque voy a estar en corto de tiempo. Sobre todo en verano. Me van a hacer trabajar el doble, ya lo veo venir. Bueno, básicamente, micro 2, haciendo un resumen, ¿no?, de lo que habíamos visto en todo el curso. Habíamos hecho primero, digamos, una nivelación, algo así, digamos, una vista rápida que es la teoría del consumidor, ¿no? Un resumen así, todo burdo. Luego hemos pasado a teoría del productor, que en micro 1 no había entrado tanto en detalle, pero sí quería mostrarlo mucho más, digamos, aquí en la nivelación, ¿no? Lo que es teoría del productor primero en caso de competencia perfecta, y luego ya hemos profundizado más en monopolio, ¿no? Eso sí ya nos hemos tomado ahí nuestro tiempo, ¿no?, en monopolio, y luego de eso hemos entrado ya directamente a lo que eran los mercados de factores, ¿no? Y acá, bueno, yo, al menos lo que yo quería hacer era complementar las clases que se tenían programadas, porque ya conmigo estaban viendo monopolio, después con el profesor estaban viendo oligopolios, ¿no? Los demás modelos de competencia imperfecta. Incluso creo que han visto monopolio natural, ¿no? Han visto un poco de teoría de juegos. Y lo que faltaba ver era mercado de factores, ¿no?, que también era parte justamente de Syllabus, entonces es lo que he tratado de abarcar, ¿no? Y al menos yo sí quería que se quedaran con lo básico de lo que es funcionamiento del mercado de factores bajo competencia perfecta. Y ahí imagino ya, como varios de los que expondrán, teniendo estas bases ya sólidas, pueden desmenuzar esto con los supuestos, o agregando o quitando supuestos que les plazca, ¿no? Eso ya imagino vamos a ver en las exposiciones, vamos a ver si se dejan entender también las ideas ahí. Pero básicamente esto, ¿no? Si tienen esto claro, entonces lo demás aquí puede salir más rápido, ¿no? Y para que esto de acá se haya entendido del todo, entonces hemos ido de a pocos, ¿no? Hemos puesto los supuestos generales en toda esta columna, hemos dicho qué vamos a considerar ahí para desarrollar primero nuestro modelo, para empezar, ¿no?, lo que es la demanda individual de factores productivos, con el caso de un solo factor productivo variable, ¿no? Hemos ido de a pocos, ¿no? Un factor productivo variable tenía ciertos supuestos, ¿no?, como ya habíamos visto. Y luego, para ver el otro modelo con dos factores productivos variables, allá es cambiar un supuestito, ¿no? Ese cambio de supuesto, han visto de que pasó de un análisis sencillo, como era este, a otro que requería un poco más de análisis, ¿no? Incluso acá se podía ver ya lo que eran los efectos sustitución, efecto maximizador de beneficio, ¿no? Recuerdan lo que habíamos visto, ¿no? Un efecto extra que se generaba ahí. Y bueno, la principal conclusión aquí, ¿no?, la principal diferencia era que en el caso de un solo factor productivo variable, la curva que representa el valor de la productividad marginal era su demanda, la demanda de ese factor variable, ¿no? Cosa que cambiaba cuando habían dos factores variables, ¿no? Primero había un desplazamiento de la curva, ¿no? Se pasaba de esta curva hacia esta otra curva, justamente porque incrementa el uso de capital, digamos, ¿no?, o el uso del factor Z2, y al mismo tiempo también hay un desplazamiento en la curva, justamente por el aumento del otro factor productivo variable, ¿no? Y la principal diferencia era eso, que la curva inicial que teníamos no era
la demanda del factor productivo, ¿no? En el caso de un solo factor productivo variable, esa era su demanda. Y más o menos también con esto un spoiler, ¿no?, de las respuestas. Si aún recuerdan lo que han respondido, ¿no? Eran 4 preguntas. El orden era verdadero, falso, verdadero. Y la otra pregunta, la cuarta pregunta, la de estática comparativa, era esto. Solamente que pasando ya no de este W ya no de aquí, ¿no?, sino al revés. Pasamos de aquí, de un nivel de retribución del trabajo, por ejemplo, a un nivel más alto, ¿no? Al revés. Simplemente era eso. Entonces ya irán calculando ahí sus notas, ¿no?, si les ha ido bien o no. Ya cuando revise veré, pues. Entonces, hemos visto estos temas. Ustedes van a complementar estos con su exposición, al menos los grupos que se han formado. No son muchos grupos. Creo que solo son 4 y me envió después uno de sus compañeros un grupo más, entonces serían 5. Aún voy a actualizar eso. Pero lo que voy a hacer hoy día es complementar esta parte de acá con un tema adicional, ¿no?, que es justamente lo que son las elasticidades. ¿Sí? Entonces, digamos que es un complemento a esto, y también se puede complementar con esto, ¿no? Pero es un tema el tema de elasticidades sí es importante que se pueda ver. Eso sí, para lo que es el tema de elasticidades, ojalá se haya entendido bien por lo menos de esta parte, esta secuencia, esta parte de acá, ¿no? Ustedes recuerdan que era eso, ¿no? Este era el efecto sustitución, este era el efecto ingreso, y este era el efecto maximizador de beneficios, ¿no? Lo que quisiera que se acuerden ahorita es esta parte de acá, el efecto sustitución. ¿Sí? Ahí tienen sus apuntes, imagino. Entonces de ahí seguían. Porque vamos a utilizar ese proceso ahora. Listo. Ya le envié la respuesta. Lo que vamos a ver ahora, la clase de hoy, son elasticidades. Es una clase única de elasticidades, ¿no? O sea, no vamos a ver otro tema, solamente elasticidades. Elasticidad. Ya lo había mencionado antes, de hecho, en nuestra clase de monopolio, había puesto, ¿no?, justamente el tema de elasticidades, cómo se calculaban cuando tenías una curva de demanda lineal, cuánto valía la elasticidad en una curva de demanda que tenía una forma convexa, ¿no? Por ejemplo, ahí sabíamos que cada punto dentro de esa curva, la elasticidad era 1. ¿Se acuerdan eso, no? Lo habíamos visto, lo habíamos derivado, de hecho, en cada caso. Si la curva era lineal, si era convexa, si era perfectamente elástica o perfectamente inelástica, ¿no? Ahí tienen sus apuntes, imagino, para que lo puedan recordar, ¿no? Vamos a tocar ese tema nuevamente, pero para el caso de factores, ¿no?, el caso de factores productivos. Para empezar, ¿no?, ¿por qué se trata el tema de elasticidades? Justamente, digamos que este tema de elasticidades es importante en el sentido que permite obtener una medida comparable, ¿no? Permite tener, digámoslo así, magnitudes que puedan compararse independientemente del factor productivo que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no habláramos de elasticidades, podríamos estar hablando de una retribución al salario, por ejemplo, que se mide en soles, ¿no? Tú eres un productor que pagas a tu trabajador 1,000 soles, ¿no? O el mínimo, ¿no? ¿Cuánto era el mínimo ahorita? 1,125 o varios, eso ya no me acuerdo exactamente. Pero digamos que ese es una retribución por cada trabajador que uno puede tener, ¿no? La retribución mínima. Aumentas un trabajador más y le pagas el mínimo, serían 1,125 adicionales, ¿no? Entonces lo mides en soles. Pero no es igual a la retribución que le darías a, no sé, a un
a una maquinaria, ¿no? Una maquinaria adicional puede no estar, puede no tener una, puede no medirse necesariamente en soles, ¿no? Puede medirse en miles de soles. O si compras un terreno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas variaciones, ¿no? Cuando tú quieres comparar precio del trabajo, precio del capital, por ejemplo, pueden tener distintas medidas. Y si lo comparas o intentas compararlo en esos términos absolutos, no va a ser, digamos, algo que pueda compararse en sí. No podría compararse. Por ello es que se usa lo que son las elasticidades, porque va a cambiar todas las unidades posibles que puedan generarse, por ejemplo, de soles, por ejemplo, pueden ser soles por metro cúbico de agua o soles por toneladas, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo homogeniza en uno solo. Unidades distintas las homogeniza en uno solo y esa unidad única para todos va a ser porcentajes o variaciones porcentuales. ¿Sí? Esa va a ser la única medida que se va a generar gracias a las elasticidades. Y ahí sí vas a poder comparar, ¿no? Es decir, si adquieres o si utilizas tanto por ciento más de un factor productivo, entonces, no sé, tu producción va a aumentar en tanto por ciento, ¿no? O si aumenta en tanto por ciento el pago de un factor productivo, entonces tu demanda de ese factor va a variar en tanto otro por ciento. Entonces, la idea es pasar todo eso, o sea, todas las unidades dispersas que pueden existir, es pasarlo a una única unidad de medida, ¿no? A una única magnitud, que son las variaciones porcentuales. ¿Sí? Ese es, digamos, el propósito de usar elasticidades. Entonces, vamos a comenzar con esto, ¿no? La expresión, por definición, de lo que sería una elasticidad. Así como ustedes recuerdan, ¿no? Tienen sus funciones, por ejemplo, una función de producción que depende de ambos factores productivos, ¿no? Si quieres hallar los cambios de la producción cuando cambia tu factor productivo, entonces tú aplicas una derivada, ¿no? Una derivada o la otra derivada de x respecto a z2, ¿no? Y ahí tú ves los cambios, ¿no? De una variable respecto a otra, ¿no? Si yo aumento esto en una, no sé, ¿cómo sería? En una unidad infinitesimal, digamos, esto aumenta en tal magnitud, ¿no? Esa idea es la que se usa en las elasticidades, ¿no? Digamos que podríamos denominarlo como una variación de una variable A cualquiera cuando varía una otra unidad B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Diego? Ah, ya, de acuerdo. Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, así como una derivada, como se puede poner una derivada. La única diferencia es que aquí vamos a tratar con variaciones porcentuales, ¿no? Tal como lo hemos visto en clase de monopolio. Entonces, ¿cómo se expresan esas? Uy, ¿cómo se expresan esas variaciones porcentuales? Bueno, esto un poquito más abajo. A ver si puedo acabar a tiempo la clase. Ustedes recuerdan, ¿no? Por ejemplo, tienen su serie de tiempo donde en tal momento tienen un valor A sub t, por ejemplo, y acá tienen A sub t más 1. Y quieren saber cuánto ha variado en términos porcentuales al pasar de este punto a este punto. En términos porcentuales sería el último valor, ¿no? T más 1 menos A sub t entre A sub t, ¿no? Entonces, esa es la idea de variaciones porcentuales, ¿no? Primero ves la variación que hay en términos absolutos y luego, bueno, lo divides por el término inicial, ¿no? En lo que tenías en el estado inicial. Entonces, digamos que esto lo podemos expresar así, ¿no? Como un A que ocurre o que tienes en el momento t más 1 respecto a un A que tienes en un momento inicial, ¿no? Esas son las variaciones porcentuales. Lo estoy poniendo así, no es que el t signifique algo ahorita, no estamos viendo dinámica, ¿no? Series de tiempo, nada de eso, pero es para que tengan más o menos una idea de cómo se expresaría, ¿no? Las variaciones porcentuales. Digamos que se expresa algo así, ¿no?
Lo estoy poniendo así más que nada para que haya un camino claro de cómo estamos avanzando, ¿no? Cada paso que estamos dando hasta que termine la idea de la clase de hoy. Digamos que esto de acá, ¿no? Toda esta parte de acá es la expresión general de las elasticidades, ¿no? Su definición. Así se define, así por definición, esa es una elasticidad. Variación porcentual de una variable cuando varía porcentualmente otra. Entonces, esta elasticidad se aplica directamente a lo que ya hemos avanzado en teoría del productor. Por ejemplo, tengamos nosotros, ¿no? Sea nuestra función de demanda que ya hemos obtenido, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a sacar de acá. Vamos a ir para el caso de la demanda para dos factores productivos variables, ¿no? Hemos seguido todo un proceso de optimización de beneficios, ¿no? Acá está. Condiciones de primer orden, tenemos aquí nuestra condición de optimización, tenemos esta expresión de una variable endógena respecto a otras, dentro de las cuales hay otra endógena, ¿no? Lo mismo para la otra variable, y una vez reemplazamos eso en nuestra condición de optimización, tenemos nuestras demandas no condicionadas, ¿no? Las demandas de factores no condicionadas. Entonces vamos a usar esto de acá, ¿no? Una de estas demandas. Vamos a usar una. Tenemos, ¿no?, que la demanda aquí depende de las retribuciones, el precio del producto y la cantidad utilizada de los factores fijos. Entonces vamos a tomar eso como dato inicial, ¿no? Esto de acá va a depender, ¿no? Es una función cualquiera que depende de las variables exógenas, ¿no? Precio y el uso de los otros factores que son fijos. ¿Sí? Todos exógenos, recuerden. Función de demanda, varios me han preguntado en su examen, ¿no? La condicionada era, se confundían, ¿no? Decían que esta es la no condicionada y esta es la condicionada. No, 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 no. Esta es la no condicionada, como ven, depende de puros exógenas. Esta es la no condicionada, perdón, que depende de puras exógenas. Y esta es la condicionada, que igual depende de puras exógenas, ¿no? Solo que viene de un problema de optimización distinto, ¿no? El enfoque, lo que sería el enfoque dual, por ejemplo, en teoría del consumidor, ¿no? Todas dependen de exógenas, ¿sí? Y acá tenemos esta, nuestra demanda no condicionada, que viene del problema de maximización de beneficios. Entonces, ¿por qué voy a usar esta expresión? Ustedes recuerdan su teoría del consumidor, tenemos nuestra demanda marshalliana, ¿no?, que dependía, por ejemplo, o era una función que dependía de precios, de los precios de los bienes, que comprendían la cesta, ¿no?, y del ingreso. Entonces tú con esto podías obtener tu elasticidad, ¿no? Podías tener, por ejemplo, si relacionas esta variable con esta, tenías la elasticidad precio, o elasticidad precio propio, digámoslo así, ¿no? Si querías relacionar esta variable con esta otra, tenías la elasticidad precio cruzada, ¿no? E igual si relacionabas esta variable con esta otra, tenías la elasticidad ingreso, ¿no? ¿Cuánto varía porcentualmente tu ingreso y cómo eso afecta porcentualmente la cantidad demandada de un bien? Lo mismo, esto que se hizo en micro 1, en teoría del consumidor, también se utiliza en teoría del productor. Y de hecho aquí va a ser mucho más importante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que podemos obtener aquí, ¿no?, como en teoría del consumidor se vio, es la elasticidad, o una elasticidad que podemos denominar elasticidad precio. Elasticidad precio. En teoría del consumidor sería cuánto varía tu consumo de un bien cuando varía porcentualmente el precio de ese bien, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de factores. Para el productor sería cuánto varía porcentualmente la cantidad del factor que va a utilizar cuando varía su retribución, también en términos porcentuales. ¿Y eso cómo se expresa? Así, ¿no? La elasticidad sería igual a la variación porcentual
de la cantidad utilizada del factor por el productor J, ¿no?, respecto a la variación porcentual de la retribución de ese factor. Si el factor es, nuevamente, ¿no?, si el factor es trabajo, su retribución es el salario, ¿no? Podemos decirlo así, que el Z1 sea trabajo, L, ¿no?, y este de acá sea el W. Entonces, ¿esto cómo se escribía? Como la variación, hemos visto acá, ¿no? Era como un A sub T más 1 menos A sub T entre A sub T, ¿no? Y esto lo podríamos expresar así simplemente. Variación de A entre A, por ejemplo, entre variación de B entre B. ¿Se acuerdan, no? Entonces es micro 1. Esa expresión es la que vamos a usar acá, ¿no? Ahí está. Sería variación de Z, ¿no?, variación del factor variable respecto al factor variable entre la variación de su retribución respecto a su retribución. Es lo mismo, solamente lo estoy poniendo ahí en una sola línea para que se vea mejor, ¿no?, para que esté todo más ordenado. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Variación de A entre A. Variación de Z entre Z. Variación de B entre B. Variación de W entre W. ¿Sí? Listo. Esta sería... Uy, ya. Esta sería cómo se expresaría la elasticidad. Y podemos simplemente ordenarlo, ¿no? Tendríamos aquí la variación de Z, ¿no?, la variación de la cantidad utilizada del factor respecto a la retribución. Y esto por la retribución del factor entre la cantidad utilizada, ¿no? Y así. Entonces, esto funciona para la definición de elasticidad-precio, ¿no? Simplemente está relacionando la demanda del factor productivo respecto a su retribución. Entonces, lo mismo sucede si quieres relacionar esta variable nuevamente, pero con esta otra variable. Y tendrías tu elasticidad-precio cruzado. Ahora, ojo, también aquí hay esto de acá, ¿no? Puedes relacionar esto, que es la demanda del factor productivo, respecto al precio del producto, ¿no? Por ejemplo, acá tendrías, lo primero que has relacionado aquí sería tu elasticidad-precio, ¿no? Elasticidad-precio directo, vamos a llamarlo así, o elasticidad-precio propio. Pero luego también tendrías tu elasticidad-precio cruzada. ¿No? Que básicamente sería, vamos a resumirlo de una vez, ¿no? Variación de la cantidad utilizada del factor respecto a variación en la retribución del otro factor, ¿no? W sub 2 sería acá. Por W sub 2 entre la cantidad utilizada del factor 1. ¿No? Así de simple, ya saltándonos directamente todo este procedimiento, ¿no? Llegamos a esta expresión que es equivalente a la de aquí arriba. ¿Sí? Y luego también está respecto al otro, ¿no?, que sería la elasticidad, vamos a llamarlo elasticidad precio derivada, ¿no? Y bueno, acá es algo un poquito más curioso, ¿no? Se pensaría así: la variación de la cantidad del factor que utilizas respecto al precio del producto al cual está destinado, ¿no?, el cual se emplea para producir. Y esto por el precio del producto entre la cantidad utilizada del factor. ¿Por qué elasticidad precio derivada? Básicamente porque aquí estás trabajando, en los casos anteriores, ¿no?, estabas trabajando todo en el marco del mercado de factores, ¿no? Esta variable pertenece al mercado de factores, esta del mercado de factores. Lo mismo acá, mercado de factores, otro mercado de factores, pero acá ya estás mezclando dos mercados, ¿no? Esta variable es del mercado del factor 1, pero esta de acá es del mercado de bienes.
Entonces, es de un mercado que funciona paralelamente al mercado de factores. Es otro tipo de mercado. Entonces, es un mercado que trabaja de forma paralela, a ese lo denominamos como elasticidad precio derivada. Uy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende, no? A ver, un like o algo, para ver si se entendió o ya se han dormido. O ya se han rendido del curso. Se han entendido. Ya, perfecto. Entonces, esto digamos que es lo primerito, ¿no? Lo primerito que vamos a ver aquí. Pero vamos a entrar a otro tipo de elasticidad que es el que más importa en teoría del productor. ¿No? Esto es simplemente elasticidad tal, ¿no? Elasticidad precio, elasticidad precio, elasticidad precio. Ah, está bien, ¿no? Pero el que nos va a interesar en la clase de hoy es otra elasticidad llamada elasticidad de sustitución. Elasticidad de sustitución. Nuevamente, ¿no? Tenemos que familiarizarnos con esto para poder entender la elasticidad de sustitución más rápido, ¿no? En el caso de elasticidad, estábamos usando esta expresión, ¿no? Directamente estábamos trabajando ya la demanda que habíamos obtenido, ¿no? Después de realizar el proceso de optimización. Para nosotros entender la elasticidad de sustitución, vamos a utilizar algo que se usó antes incluso que las demandas. Vamos a utilizar directamente nuestra función de producción. ¿Cuánto produce del bien 1 el productor J? Que va a ser el resultado de una función de transformación que utiliza los insumos factor Z1, ¿no? Factor variable 1, factor variable 2 y, bueno, otros factores, ¿no? Que vamos a considerar fijos. Ahí está. ¿Sí? Vamos a tomar nuestra función de producción, así, inicial. Diego, están preguntando si se está grabando la clase. ¿Me confirmas por chat, porfa? Ah, ya, bacán, bacán. Sí, no quiero que desapruebe más gente. Dale, gracias. Entonces, vamos a usar esta forma, ¿no? Esta definición para entender la elasticidad de sustitución. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a utilizar dos conceptos, aparte de esta definición, dos conceptos que van a ser complementarios, ¿no? Primero, uno llamado intensidad de uso de factores. Intensidad de uso de factores. ¿Qué es este concepto? Digamos que de todo lo que vamos a ver ahorita es lo más sencillo. Es básicamente cuánto o cómo está compuesto el total de factores productivos que utiliza el productor. Vamos, para entender esto, podemos recurrir a nuestro grafiquito primero. Ahí. Digamos que aquí, de forma simplificada, ¿no? Puede ser Z2, Z1. Voy a poner de una vez capital y trabajo, ¿no? Digamos que yo me encuentro en un punto cualquiera, por ejemplo, este de acá. En este punto, ¿no? Si el gráfico representa cuánto uso de un factor productivo, trabajo, y cuánto uso del factor capital, este punto me va a indicar justamente eso, ¿no? Acá está, cuánto uso de trabajo y cuánto uso de capital. Igual, con cualquier otro punto, ¿no? Este dice, allá, en este punto usas tanta cantidad de trabajo y tanta cantidad de capital.
Entonces, ¿cómo mido eso de forma algebraica para considerarlo aquí, ¿no? En todo el desarrollo algebraico que voy a tener? Simplemente va a ser esto de acá. Da una recta que nace del origen y corta ese punto. Este de acá, digamos que le vamos a denominar un Z minúscula, ¿no? Ese es un Z1, digamos. Ese Z, en este punto, va a indicar cuánto estoy usando de capital y de trabajo, pero expresado de esta forma. K entre L. Lo que va a medir esto es la proporción, o cómo está dividido en proporción el total de factores productivos, ¿no? Por ejemplo, en este punto, la recta que corta aquí va a determinar esta magnitud de L y esta magnitud de K. Esta magnitud puede pasar acá, ¿no? O sea, sería esto de L y esto de K. Ese sería el Z, ¿no? Si yo me ubico en este otro punto y trazo esto de acá, la otra recta que corta ese punto, igual me determina otro Z2, que me indica que es otra proporción de capital y trabajo. Entonces, aquí tenemos, digámoslo así, ¿no? Una composición de factores que es más intensiva en capital, ¿no? El capital aquí se usa de forma más intensiva, mientras que en esta otra, el capital es menos intensiva que el trabajo, ¿no? Aquí hay más capital que trabajo y aquí hay más trabajo que capital. Y esa relación de más o menos es lo que va a medir esta división. Entonces, ¿cómo voy a denominar algebraicamente esta intensidad de uso de factores? Con los términos que hemos utilizado, va a ser un Z2, ¿no? Digamos que es el capital que usa la empresa J, entre el trabajo que usa la empresa J. Entonces, lo primerito aquí sería eso, ¿no? Y obviamente, como son magnitudes positivas, ¿no? No puedes usar una cantidad negativa ni de trabajo ni capital, esta expresión es positiva, ¿no? Va a ser importante esto acá, lo pongo, lo voy a poner en naranja mejor. Eso es importante, ¿no? Esto es positivo, ¿sí? Vamos a ver esto un poquito más acostado y ya. No hay dificultad ahí, ¿no? Intensidad de uso de factores. El otro concepto, lo que vamos a usar aquí es ya lo que conocemos, ¿no? La tasa marginal de sustitución técnica. Sustitución técnica. Entonces, a ver si alguien me puede recordar, ¿no? Si se acuerdan también, ¿qué era la tasa marginal de sustitución técnica? ¿Alguien? Porque esto lo hemos visto también en teoría del productor. Por chat, aunque sea. Ya, ya, está bien. Algo falta ahí, algo chiquito falta ahí, ¿no? Pero sí, la idea está ahí, ¿no? Es cuánto puedes sacrificar de un factor para utilizar otro, pero la idea clave es que se mantenga en la misma curva isocuanta. Ajá, que mantenga el mismo nivel de producción, es decir, que pertenezca a la curva isocuanta, ¿no? Eso es. Entonces, algebraicamente, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que llegar a eso, ¿no? Algebraicamente, ¿cómo llegamos? Ya tomamos nuestro dato de acá. Tenemos nuestra función de producción. Perdón, tenemos aquí nuestra cantidad producida y acá nuestra función de transformación. ¿Cómo nosotros expresamos nuestra curva de indiferencia, que es lo que nos interesa? Bueno, curva de indiferencia no, curva isocuanta, que es lo que nos interesa ahora. Simplemente tomamos esa expresión y la diferenciamos, ¿no? Diferencial de la cantidad producida es igual a la derivada de la función de transformación respecto a cada factor que esté ahí, ¿no?
Básicamente lo que esta diferenciación me dice es, dime todas las variaciones que pueden explicar una variación en la cantidad producida. Si tú diferencias esto, lo que estás diciendo es, ya, mi variación en la cantidad producida puede verse afectada por variaciones en este factor productivo, en este otro factor productivo o en este otro, ¿no? Simplemente es como que expande todas las posibilidades de qué variables pueden afectar a mi variable endógena, ¿no? Entonces, es lo que se hace aquí, simplemente se diferencia, ¿no? Derivada de la función de transformación respecto al factor 1 por la diferencial del factor 1, ¿no? Más la derivada de la misma función de transformación respecto al factor 2 por la diferencial del factor 2. Y lo mismo, ¿no? Sería aquí z menos 1,2, ¿no? Y así, ¿no? Y así, exógeno. Listo. Y para que se mantenga en la curva de indiferencia, lo que tenemos que hacer es que entendemos que esta sería nuestra variación del producto. Si queremos ubicarnos en la curva de indiferencia, esta variación tiene que ser 0, ¿no? Entonces, lo que estamos mostrando aquí es cómo tiene que variar todos los componentes de la función de transformación, de modo que mi nivel de producción no varíe. Y eso es justamente lo que indica mantenerse en la curva isocuanta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué significa la diferenciación? Un like hacia arriba si se entendió. Ya, perfecto, hay un like. Por eso es igual a 0, ¿no? Para explicar que lo que buscamos es que se mantenga el nivel de producción. Y aquí vemos, ¿no? Esta diferenciación es válida, ¿no? Nosotros podemos variar libremente la cantidad utilizada del factor variable, por eso justamente es variable. Lo mismo con este caso, pero aquí ya tenemos una cantidad fija, ¿no? Tenemos este factor fijo. Si nosotros diferenciamos esto, es como que estuviéramos aplicando diferenciación a un parámetro, ¿no? Porque esto ya va a ser un dato exógeno. Entonces, esto de acá va a ser 0. Por lo tanto, todo esto de acá va a ser 0, porque está multiplicando. Y solo me quedaría esto de acá es igual a 0. Y si yo despejo, me va a salir esto de acá, ¿no? En la deriva, ahí, el lapicero blanco. Sería menos, ¿no? Esto de acá sería igual a Z1J, lo mismo acá. Esto acá y esto acá. Ya. ¿Qué se hizo, no? Como todo esto de acá es igual a 0, ya estoy pasando primero cualquiera al otro lado. En este caso estoy pasando este de acá al otro lado, ¿no? Y quedaría con signo negativo. Y luego este de acá, que está multiplicando, ¿no? Como está al otro lado, ahora pasa al otro lado a dividir. Por eso acá me quedaría como el denominador. Acá me quedaría este de acá, que se quedó en el lado izquierdo, dividido por este de acá, que ya habíamos despejado. Y en la derecha, ¿qué quedaría? ¿No? Como esto de acá lo hemos pasado al otro lado, entonces está aquí. Y en el lado izquierdo solamente quedó esta parte, que está multiplicando. Entonces pasa al otro lado también a dividir. Por eso tenemos esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto va a representar la pendiente, justamente, de la curva isocuanta. Todo esto de acá, en su signo negativo, porque va a indicar que va a ser una curva con pendiente negativa, ¿no? En la recta tangente en cada uno de esos puntos. Esto de acá va a ser la pendiente de esa curva isocuanta, y esto de acá va a ser la magnitud de esa pendiente, ¿no? O lo que sería, indicaría en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo es la curvatura de esa curva isocuanta? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Del problema de optimización. Es lo mismo que decir
la productividad marginal del factor Z1, ¿no? Y acá también la productividad marginal del factor Z2, o del segundo factor variable, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Simplemente estoy utilizando términos que ya que ya hemos visto anteriormente. Pero ahorita esto no es lo importante, eso lo voy a poner de plomito. Lo importante es esto. Hemos visto que esta es la pendiente, esta es la magnitud, y como tal, como es magnitud, esto de acá también es positivo. ¿Sí? Entonces tenemos dos expresiones, la intensidad del uso de factores, que es positivo, y la tasa marginal de sustitución, cuyo monto o cuya magnitud es positiva. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entiende, Alessandro? Perfecto. ¿Cuánto le queda? Un ratito. Le queda 3%. Vamos a tomar un break ahorita, ¿sí? Unos minutos. También voy a dejar cargando mi lápiz. Volvemos a las 11, ¿les parece? Perfecto. Perfecto, Lucero. Ya, si los demás están de acuerdo, ya, perfecto, digamos. Ya, sí están de acuerdo. Vamos a tomarnos un break, así chiquito nomás, y de ahí retomamos. Hasta las 11.
Ya está, ya cargó el lápiz. Un ratito. A ver, compartir pantalla. Continuar. Vamos a transmisión. No falta nada, no falta nada, no es nada complicado. No, lo que viene sí es un poquito complicado. Ah, ya está. Sería esto de acá. Ya. Quedó claro, ¿no? O sea, con esta base, no sé, a ver, están ahí para empezar, están ahí. Su manito arriba, su manito arriba. Ya, perfecto. Sí, ya, perfecto. Si se tiene esta idea, esta lógica, más estas definiciones, o sea, esto y esto, claro, esto y esto, entonces ya está todo. Va a ser fácil entender lo que va a seguir, ¿no? Estamos hablando del tema de sustitución. Entonces, con todos estos términos que ya hemos introducido acá, ya podemos usar el término de sustitución. Entonces, una vez tenemos eso, vamos a poner entonces, podemos expresar una sustitución acá, ¿no? Para elasticidad, así normalita, hemos utilizado este término, que es el que también se pone en los libros. Para elasticidad de sustitución, se usa generalmente ese símbolo, sigma, ¿no? Con eso lo encuentran en los libros. ¿A qué va a ser igual esa elasticidad de sustitución? Va a ser igual, ¿no? Como hemos visto, un cambio porcentual de algo respecto a un cambio porcentual de otra cosa, ¿no? Acá está, cambio porcentual de algo respecto a cambio porcentual de otra cosa. Pero aquí lo que vamos a usar, ¿no? Lo que nos va a interesar es justamente cómo se relacionan estos dos conceptos. Si queremos ponerlo en palabras simples, sería, quiero ver cómo afecta los cambios en el uso de ambos factores productivos, manteniéndome en el mismo nivel de producción, cómo afecta eso respecto a cómo están compuestos al final todos mis factores productivos, ¿no? O sea, quiero ver si ese cambio, ese sacrificio que hago de un factor a otro, cómo impacta al final a mi composición de factores productivos. Entonces, lo que me interesa es que en el numerador esté justamente esto, ¿no? Lo que me interesa es ver cómo es mi composición de factores. Y el cambio externo que va a haber es variaciones en la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Eso se pone así, ¿no? En variación porcentual, aquí está, sería como decir la variación porcentual de la división, ¿no?, entre ambos factores productivos respecto a la variación porcentual de ay, Dios, ahí está, ¿no?, respecto a la variación, ¿no?, o la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? En los libros lo pueden encontrar también más, algo así, ¿no?, como una variación porcentual de capital respecto a trabajo, respecto a variación porcentual de tasa marginal de sustitución técnica, ¿no? Es más fácil de verlo quizá, pero como yo no quiero simplificar todo a trabajo y capital por el momento, entonces lo expreso así, conforme a los términos que hemos avanzado, ¿no? Tasa marginal de sustitución técnica es esto de acá, ¿no? Viene justamente de acá. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, acá para empezar, ¿no? No estoy incluyendo el negativo porque eso de acá estamos hablando de montos, ¿no? Variaciones porcentuales, ¿no? Montos son positivos, como lo hemos visto acá. Entonces, ¿qué sucede? Que este componente, ¿no?, el que está en el numerador,
habíamos visto que tomaba valores positivos, ¿no? O sea, si yo tenía una situación inicial que era positiva y quiero ver cómo ha variado respecto a otra situación final, esa situación final también va a ser positiva, ¿no? Porque acá está, ¿no? Son positivos, ambos son positivos. Entonces el numerador siempre va a ser positivo. Lo mismo en el denominador, ¿no? Siempre va a ser positivo. Entonces la elasticidad de sustitución de factores va a ser siempre positiva. ¿Sí? Y acá ya se puede, ya podría incluirse, ¿no? Lo que son las distintas situaciones. ¿Qué pasa si la elasticidad es 1? ¿Qué pasa si la elasticidad es mayor a 1? ¿Y qué pasa si la elasticidad es menor a 1? ¿No? Y acá ya estamos más familiarizados con lo que se vio en teoría del consumidor, ¿no? Tenemos que, en el caso de que sea igual a 1, tenemos que es elasticidad unitaria. Si es mayor a 1, sería elasticidad de sustitución, que es elástica, valga la redundancia, ¿no? Elástica. Y en el otro caso, cuando es menor a 1, es inelástica. ¿Sí? Entonces lo importante está acá, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? Hemos requerido, nuevamente, ¿no? El uso de dos conceptos y, bueno, la lógica de las elasticidades, ¿no? Para entender cómo se llega a esta expresión. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa? Nueva hoja. ¿Qué significa que sea unitaria, ¿no? ¿Qué significa que sea unitaria? ¿Qué significa que sea elástica? ¿Qué significa que sea inelástica? Voy a ponerlo así. Un primer caso, vamos a ponerlo, ¿no? Caso 1. ¿Qué pasa cuando nos referimos a una sustitución inelástica, por ejemplo? Básicamente lo que me va a decir, lo voy a poner así en expresión así lógica, más que nada para que se entienda, no es algo que esté formalmente, que lo esté expresando formalmente, sino es para ver si se puede entender, ¿no? ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué significa esto de acá? Significa que si yo varío esto en cierta magnitud, esto va a variar en una magnitud que puede ser mayor, igual o menor. ¿Sí? Esto es lo único que va a representar esto de acá, ¿no? Si esto de acá va a variar en mayor, igual o menor magnitud que la variación que hay en el denominador. Para eso es lo que me indica esto de acá, ¿no? Para eso es lo que me sirve. Ahora, aquí hay un dato importante, ¿no? O sea, tenemos aquí en lo que era elasticidad anteriormente, ¿no? Elasticidad precio teníamos variación de una endógena cuando variaba una exógena, ¿no? Igual acá, en elasticidad precio cruzada, cuando variaba una endógena, cuando variaba una exógena. Igual, en elasticidad precio derivada era medía variación de una endógena respecto a variación de una exógena. ¿Qué sucede acá? Estamos teniendo dos endógenas, ¿no? Endógena aquí, endógena acá, endógena aquí. Entonces, ¿qué falta aquí? ¿No? Recuerden ustedes, como hemos visto acá, ¿qué sucedía cuando nosotros aplicábamos nuestro problema de optimización? ¿No? Nosotros obteníamos nuestras condiciones de primer orden y al final llegábamos a esto, a nuestra condición de optimización, en el cual indicaba que una empresa maximizaba sus beneficios cuando igualaba la tasa marginal de sustitución técnica respecto al ratio de las retribuciones de los factores. Y esto sí es exógeno, ¿no? Acá tenemos la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no? Que es lo que ya habíamos alcanzado en la elasticidad. Y en equilibrio, eso es igual a esta división.
Por ello, esto de acá, ¿a qué va a ser igual? En equilibrio, voy a ponerlo así. En equilibrio, tenemos que va a comparar la variación porcentual del ratio de las retribuciones, no, perdón, de la cantidad utilizada de los factores respecto al ratio de las retribuciones. Esto lo pongo un poco más arriba. Sí. ¿Sí? Aunque no, ¿cómo está? Más abajo. ¿Se entiende cómo se llegó? Ahí está. ¿Cómo se llegó de esta expresión a esa expresión, ¿no? Solamente porque estamos reemplazando nuestra condición de equilibrio, donde el productor maximiza sus beneficios. Es decir, si el productor quiere maximizar sus beneficios, entonces estaría considerando esta expresión para la elasticidad de sustitución de factores. ¿Cómo varía su composición de los factores productivos? Cuando varía la razón o la relación entre los precios de esos factores. ¿No? Y ojito aquí es Z2 entre Z1 y acá es W1 entre W2, ¿no? O sea, aquí hay un 2 y aquí hay un 1, pero aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Está como que al revés, ¿no? No se vayan a confundir. Entonces, con esto retomamos esto de acá, ¿no? ¿Qué significa que esta expresión sea igual a 1? Es decir, en este caso primero, cuando es menor a 1, es decir, cuando tratamos con una sustitución inelástica. Lo que me quiere decir, teniendo esta expresión, es básicamente que si yo aumento, así, está bien, ya listo. Ya. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto de acá, no? En el primer caso, cuando es menor a 1. Vamos a ver aquí, ¿no? De esta expresión, yo lo primero que voy a tener es esto de acá, ¿no? Como este es positivo, como todo esto de acá es positivo, entonces aquí lo que voy a tener es que esta relación varía en el mismo sentido que esta otra de acá, ¿no? Quiere decir que estas variaciones van en el mismo sentido. Si este de acá aumenta, este de acá también aumenta, ¿no? Por lo tanto, yo podría expresarlo esto así, digamos, de forma, o de manera informal, ¿no? Si aumenta, o si hay un aumento en términos porcentuales en mi ratio de retribuciones, esto va a verse reflejado también como un incremento porcentual en el ratio de intensidad de uso de factores, ¿no? O sea, de aquí, lo primero que me dice, justamente por el hecho de que sea positivo, es que ambos van a variar en el mismo sentido. ¿Sí? Ahora, el valor que tome esa elasticidad me va a indicar cuál de estas variaciones es de mayor magnitud. ¿Qué pasa si la elasticidad es menor a 1? Entonces lo que me está diciendo es que si al inicio ese ratio o ese incremento porcentual del ratio de retribuciones aumenta en cierta magnitud, allá entonces va a haber un incremento porcentual, obviamente, ¿no? Aquí está, en la intensidad de uso de factores, pero
este incremento de acá va a ser mayor a este, ¿no? Es como que tú tuvieras aquí un incremento de, no sé, 10% y aquí un incremento de 5%, ¿no? Te da al final un valor menor a 1, ¿no? Porque ambos están dividiendo, te da un valor menor a 1. Lo que te dice es que este de acá aumenta en cierta magnitud o en cierto porcentaje, pero este de acá está aumentando en menor porcentaje. Entonces, esta variación es mayor a esta, ¿no? Y yo lo expreso esto así. Esto de acá. Ahí está, ¿no? Este incremento es mayor a este incremento, ¿sí? Esto quiere decir que sea inelástica. El denominador y el numerador aumentan, pero el denominador aumenta más que lo que aumenta el numerador. No sé si se entendió la idea. ¿Me podrían confirmar, por favor? Si no, vuelvo a repetir. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué cuando está en equilibrio se le pone o sea, se cambia de derivada de z sub 2j y z sub 1j a las retribuciones sub 1 y sub 2? Sí, perfecto. Justamente venía de este problema de optimización, ¿no? Aquí lo que el productor busca es maximizar sus beneficios. ¿Cuándo maximiza sus beneficios? Cuando después del proceso de optimización, que obtenemos nuestras condiciones de primer orden y tal, llegamos a esta condición de óptimo, ¿no? En el cual la productividad marginal, la relación de productividad marginales era igual a la relación entre las retribuciones. Y eso es justamente lo que teníamos acá, ¿no? Este representaba nuestra tasa marginal de sustitución técnica. ¿Y qué teníamos acá? ¿Dónde está? Acá está. Esto de acá, ¿no? Que era igual a la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no? Justamente la división entre las productividades marginales. Es lo que tengo acá, ¿no? Esto de acá está aquí. Por eso es que se reemplaza, porque como el productor busca optimizar sus beneficios, entonces se ubica o espera estar en la condición de optimización para maximizar sus beneficios. Por ello es que reemplaza la tasa marginal de sustitución por la relación de las retribuciones, ¿no? O la división de las retribuciones. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Respecto a lo de acá, ¿alguien quizá tiene alguna pregunta? ¿Algo quizá no quedó claro? ¿Alguien? ¿O si se entendió todo? Ya, perfecto, parece que sí se entendió. Y bueno, una vez tienen esta idea clara, lo mismo sucedería con los demás casos, ¿no? Por ejemplo, si uno trabaja con el otro caso, ¿no? Caso 2, por ejemplo, cuando trabajas con una elasticidad unitaria. ¿Qué sucede, no? Voy a duplicar esto de acá y ya. Ambos van a aumentar, es verdad. Aumenta el denominador y aumenta el numerador, pero van a aumentar en la misma medida. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, para otro caso 3, ¿no? Caso 3, donde trabajas con una elasticidad que es mayor a 1, elástica, ¿no? Ahí está. Como esa expresión, nuevamente, ¿no? Es mayor a 1, significa que esto de acá tiene una variación mayor a esta. Por lo tanto, la variación del denominador, esta de acá, será menor a la variación del numerador. Por eso lo pongo esto así, menor. ¿Sí? Y tiene sentido justamente, ¿no? Con lo que habíamos visto antes en nuestra estática comparativa. Por ejemplo, teníamos nosotros nuestro gráfico, en el cual, por ejemplo, teníamos nuestra curva isocuanta, ¿no? Acá estamos midiendo el uso de un factor productivo variable
y del otro factor productivo variable también acá, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Nos ubicamos en un punto cualquiera, en un punto A, y lo que queríamos ver era cómo, lo que nos interesa ver es cómo se representa nuestra elasticidad de sustitución. Entonces, si nosotros regresamos a lo que hemos visto en nuestras clases anteriores, como les mencioné también al inicio, vamos a tomar esta parte de acá, que es justamente nuestro efecto sustitución. Entonces vamos a relacionar ambos justamente, ¿no? ¿Qué pasaba en el efecto de sustitución? Nosotros nos encontramos en un punto A, en el cual se cumplía la condición de optimización, ¿no? Teníamos que se cumplía la igualdad entre la productividad marginal de ambos, del factor 1 respecto a la productividad marginal del factor 2, ¿no? Y esto era igual a los pagos o a las retribuciones. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, exógenamente se definía un incremento, por ejemplo, del pago del factor 1, un incremento de W1? Vamos a ponerlo esto en un caso B, o punto B. ¿Qué sucedía si había un incremento en el salario, digámoslo así? Entonces había un incremento en el ratio de retribuciones, ¿no? Salario entre capital, por ejemplo. Esto es secuencia, no sé por qué pues igual, secuencia, ¿no? Es una secuencia, justamente. Entonces, ¿qué sucedía? Ya dejaba de cumplirse la igualdad esta de acá, ¿no? Ya no se cumplía esa igualdad. Exógenamente, se vería que ese ratio de acá, este ratio de la derecha, es mayor a la tasa marginal de sustitución técnica. Entonces, ¿qué tenía que hacer el productor? Volver a una situación de optimización. Para eso, como no puede manejar esto de acá porque son datos exógenos, solo le queda manejar esto de acá. Y específicamente tiene que aumentar esta tasa de sustitución técnica, ¿no? Tasa marginal de sustitución técnica. ¿Cómo aumenta esto? Aumentando el numerador y o disminuyendo el denominador. Es decir, tiene que aumentar la productividad marginal del primer factor y disminuir la productividad del segundo factor. ¿Y cómo consigue eso? Para eso regresamos a nuestro supuesto de la ley de proporciones variables, ¿no? O ley de rendimientos decrecientes. Si quiere aumentar la productividad marginal de un factor, lo que tiene que hacer es disminuir el uso de ese factor. ¿Sí? Entonces, aquí lo que le interesa, para empezar, es subir esto, subir la productividad marginal del factor Z1. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo el uso del factor Z1. Y para el caso del factor Z2, aumentando, ¿no? Solamente así incrementa la tasa marginal de sustitución, ¿no? Productividad marginal de sustitución Z2. Aquí está la tasa marginal de sustitución, de modo que llega a un equilibrio, ¿no? Igual al ratio de retribuciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Bueno. Entonces, ¿qué es lo principal? Aquí solamente hemos visto nuestro efecto sustitución, ¿no? Y es lo que nos interesa para ver la elasticidad de sustitución de factores. Voy a resaltar esto de acá, que es lo que estamos viendo en la clase de elasticidades, ¿no? O sea, esto de acá, esta variación porcentual de este ratio, sabemos que es, digamos que, como proviene de usar el término de elasticidad, refleja que ya hay una variación en términos absolutos, ¿no? Y eso justamente se refleja aquí, ¿no? O sea, en nuestro efecto de sustitución, vemos que hay un incremento en este ratio en términos absolutos. Y nosotros con la elasticidad estamos visualizando esa variación porcentual, ¿no?
Igual acá, estamos viendo una variación porcentual en la composición de nuestros factores productivos. ¿Y eso cómo se ve en nuestro efecto de sustitución? Aquí. ¿Qué sucede aquí? Hay un incremento en Z2 y una disminución en Z1. ¿No? Z2, Z1. ¿Qué sucede? Esto ha incrementado y el uso del factor Z1 ha disminuido. En neto, ¿qué ha pasado? Todo ese ratio ha aumentado. Z2J entre Z1J. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué significa esto? Que está siendo más intensivo en el factor Z2, o lo que sería el factor capital, ¿no? Y se cumple. Nosotros hemos pasado del punto A un punto B, ¿no? Porque nuestro efecto de sustitución hemos visto que disminuye el factor, la cantidad usada de este factor y aumenta la cantidad utilizada del otro factor. Entonces pasamos de tener esta composición de factores productivos a tener esta otra composición de factores productivos. Pongo esto acá y esto acá, para que no confundan. ¿Sí? Acá lo vemos en términos absolutos, ¿no? Y bueno, acá en las elasticidades nos permiten verlo en términos negativos, en términos relativos. ¿Sí? Solamente para que se pueda relacionar ambos conceptos, ¿no? Elasticidad y, bueno, efecto de sustitución. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya parece que sí se entendió. Vamos a ir con la última parte de la clase, ¿no? Que es complementando el término de elasticidad con otro término. Vamos a poner así. Ya hemos visto elasticidades. Vamos a usar otro término que también utiliza o requiere conocer el término de elasticidades, ¿no? En este caso vamos a hablar de la participación de los factores productivos. Participación, vamos a llamarle participación distributiva de factores productivos. Hemos visto, ¿no? En elasticidad estamos partiendo de esta expresión que habíamos tenido de nuestro proceso de optimización. Todo es a partir de la teoría del productor teoría de factores productivos que hemos visto, ¿no? Esta expresión ya la conocemos, esta expresión ya la conocemos para el caso de elasticidad de sustitución. Y acá también vamos a utilizar otra expresión que conocemos. En este caso, lo que vamos a usar es el costo de la empresa. Y nosotros recordábamos, ¿no? El costo de una empresa J va a ser igual a todos sus costos fijos más sus costos variables, ¿no? El coste variable, recordaban que era la suma de los gastos totales de cada factor variable, ¿no? En este caso estamos asumiendo que son dos factores variables, por lo tanto sería de n igual a 1 hasta 2. Vamos a tomar el caso de los dos factores variables. Su costo sería la retribución de cada factor, que es exógeno, ¿no? Por la cantidad utilizada de ese factor, por la empresa J. Y luego, bueno, están sus costos fijos, ¿no? Que son igual a la sumatoria de n que va desde 3 hasta los demás, de precio por cantidad, ¿no? El precio de los factores fijos por la cantidad utilizada de los factores fijos. ¿Sí? Esa es nuestra expresión de costos, ¿no? Como lo hemos visto en clases. ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero vamos a despejar, vamos a ver como un artificio, ¿no? Simplemente vamos a dividir todo
entre el costo total. Entonces aquí nos quedaría 1 es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta 2 de esto de acá, ¿no? W o retribución por cantidad utilizada entre costo. Más lo mismo acá. N igual a 3 hasta el resto de factores fijos por o dividido por el costo, ¿no? Entonces, esto de acá, esta partecita de acá, es lo que vamos a denominar como la participación del factor, perdón, participación de factores variables. Y para este caso estamos considerando solamente 2, ¿no? Por lo tanto, podríamos subdividirlo así, ¿no? Participación del factor Z1 de Z1, a que es igual simplemente a eso de acá, ¿no? Z1J entre costo. El gasto que se hace para el factor 1 respecto al costo total. Lo que me indica la participación es cuánto del costo total está representando el costo de un factor variable, ¿no? O sea, de todo lo que puedo gastar, cuánto corresponde a un factor, ¿no? Este es para el caso del factor 1 y lo mismo para el caso del factor 2, ¿no? Lo puedo poner esto así. Participación del factor Z2, que es igual a su retribución por la cantidad utilizada entre el costo total. ¿Sí? Y de aquí, voy a poner esto así y ya. Lo que yo puedo hacer es dividir estas dos expresiones, esto de acá con esto de acá, lo divido justamente para tener algo así, ¿no? En un lado, en el lado izquierdo tendríamos participación de Z1, ¿no? Y acá tendríamos dividido por participación de Z2. Lo voy a representar algebraicamente así, ¿no? S, que es participación, va a ser el símbolo de participación, del factor Z1 entre la participación del factor Z2. Y esto aquí va a ser igual a dividir todo esto entre esto, ¿no? Pero vemos que aquí el costo, con este costo se iría. Y solo nos quedaría esto entre esto. Y si yo reordeno, ¿no? Puedo reordenarlo esto de acá. Esto estaría en numerador, numerador, denominador, denominador, ¿no? Lo puedo reordenar de modo que quede así. El W1 quedaría arriba y el W2 quedaría aquí abajo, ¿no? Viene del denominador, justamente. Ya quedaría Z2 entre Z1. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el ratio de retribuciones y acá tenemos nuevamente esto de acá, ¿no? La intensidad de uso de factores, Z2 entre Z1. Otra vez, ¿no? Z2 entre Z1. Vemos que está directamente relacionada con elasticidades, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo retomo lo que habíamos visto aquí en elasticidades, ¿no? En el caso de que sea una situación de, por ejemplo, esto acá, ¿no? Inelástico o unitario o elástico, también va a tener un efecto sobre la participación de los factores productivos en los costos de producción. Por ejemplo, si estamos tratando con este caso inelástico, ¿no?
¿Qué sucede? Estamos viendo que este ratio va a incrementar, ¿no? Y este otro ratio también va a incrementar, pero esto de acá va a aumentar en mayor magnitud. Por lo tanto, aquí yo veré esto de acá. Esto aumenta, sí. Esto aumenta también, pero este aumento es mayor a este aumento chiquito, ¿no? Por lo tanto, va a afectar este otro ratio, el ratio de participaciones. Entonces, en el caso de una situación en que nos encontremos en el caso de una situación inelástica, esto va a tener un efecto directo en que va a aumentar este ratio de participaciones. Ponerlo más al costado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Centrémonos acá, ¿no? ¿Qué quiere decir que los factores tengan una elasticidad de sustitución inelástica? Lo que me está diciendo es que va a haber poca sustitución entre ambos factores, ¿no? Supongamos el caso particular de trabajo y capital. Si me encuentro en esta situación, lo que me está diciendo es que, por ejemplo, el trabajo va a ser difícil de reemplazar por el capital. Y si, por ejemplo, hay un aumento en mi salario, ¿qué sucede? ¿No? Este ratio aumenta. Pero este ratio es mayor a este otro, que también aumenta. Entonces me está diciendo de que el trabajo va a ser más caro. Pero como no lo puedo sustituir fácilmente, no puedo desecharlo. No puedo reemplazarlo libremente por capital. Va a ser más difícil reemplazarlo. Entonces, como va a ser más difícil reemplazarlo, voy a tener que seguir empleando ese trabajo, pero ese aumento del salario al final va a significar que el gasto que yo esté destinando a trabajo va a ser mayor, ¿no? La participación que tenga el trabajo sobre mis gastos va a ser mayor. Es decir, el trabajo va a tener más peso sobre mis costos, en pocas palabras, ¿no? El trabajo va a tener un peso más significativo en mis costos. Esto si asumimos que hay poca sustitución entre trabajo y capital, ¿no? Lo opuesto sería si es que nos encontramos en este otro caso. El trabajo sería fácilmente sustituible por capital. Entonces, si el salario se incrementa, adiós trabajo, ¿no? Ya me deshago del trabajo y compro libremente más capital. Entonces pasaría a lo contrario, ¿no? Acá veríamos más bien una disminución en el ratio de participaciones, ¿no? Ahí. Z1J y aquí está Z2J. Aquí digamos que para el productor el trabajo es fácilmente desechable, ¿no? Puede dejar el trabajo y reemplazado por capital. En cambio, en el caso de inelástico, de sustitución inelástica, no. ¿Se entiende la diferencia en estos dos casos? ¿Y qué significa esto de acá? ¿Me confirman si se entendió, por favor? Si no, para repetirlo. Un like o algo. Claro, no. Básicamente lo que me muestra esto de acá de la participación es qué tan importante va a ser el gasto que realice sobre los factores productivos, ¿no? Esto medido en el gasto que hago para cada factor respecto al gasto total, ¿no? Yo de mi función de costos, ¿no? De mi definición de costos, he dividido todo entre costo y al final cada componente del factor variable, ¿no? Va a tener un peso sobre el costo total. A eso le denominamos participación, ¿no? Tenemos, por lo tanto, participación para el primer factor variable y participación del segundo factor variable. Yo divido ambos y me sale aquí un ratio de participaciones.
expresado como la división entre este ratio, ¿no?, de retribuciones respecto a este otro ratio que lo habíamos visto antes, ¿no?, que está aquí, la intensidad del uso de factores, ¿no?, Z2 entre Z1, aquí está, Z2 entre Z1, viene de acá, ¿no?, esto entre esto. Entonces vemos aquí, ¿no?, se usan los mismos términos que se vieron en elasticidad de sustitución. Entonces está directamente relacionado a ello. ¿Y cómo está relacionado? Dependiendo de el valor que tome esa elasticidad. En el primer caso, por ejemplo, que hemos visto, ¿no?, ¿qué sucede cuando tenemos una elasticidad sustitución que es menor a 1? Nos encontramos en un caso de sustitución inelástica. Quiere decir que va a ser difícil reemplazar un factor productivo por otro, ¿no? Por ejemplo, difícil reemplazar trabajo, o difícil disminuir trabajo para aumentar capital, ¿no? Y esto lo podemos ver si, por ejemplo, hay un incremento en el salario. ¿Qué sucede si hay un incremento en el salario? El trabajo se hace más caro, ¿no? El trabajo se hace más caro y por lo tanto, como yo no puedo deshacerme del trabajo fácilmente, porque digamos que pueden ser actividades que puede hacer el trabajo, pero no el capital, entonces voy a seguir adquiriendo más trabajo a ese precio que ha aumentado. Y por lo tanto, el resultado final es que el trabajo va a tener un mayor peso en mis costos. Y eso es lo que significa esto de acá, ¿no? Este ratio aumenta justamente porque este numerador de aquí indica que el trabajo tiene mayor peso, ¿no?, tiene más participación, ¿no? Aquí está. Lo voy a poner mejor esto así. Este de acá sería el SZ1J, ¿no?, y este sería el SZ2J. El trabajo tiene una mayor participación sobre los costos. Es lo que refleja el caso o esta situación de inelástica, ¿no?, sustitución inelástica. Caso contrario es lo que sucede cuando hablamos de sustitución elástica. Esto simplemente indica que el trabajo es fácilmente reemplazable, ¿no? Por lo tanto, si hay un incremento, nuevamente, ¿no?, un incremento del salario, entonces el trabajo se hace más caro. Pero como el trabajo es fácilmente reemplazable, ya entonces yo simplemente gasto menos en trabajo y adquiero más capital. Y por lo tanto, el resultado final es que el trabajo va a tener un menor peso sobre mis costos totales, ¿no? Es lo que simplemente quiere decir. Pero todo esto, recuerden, surge justamente por esto, ¿no? Por saber que estos dos componentes varían en distinta magnitud, ¿no? Justamente viene de esto de acá, y esto de acá viene de nuestra definición de elasticidad cruzada, ¿no? Hemos definido que esta elasticidad cruzada, no, elasticidad de sustitución. Hemos visto que esta elasticidad de sustitución siempre es positiva. Por lo tanto, ambos varían en el mismo sentido. El numerador y el denominador varían en el mismo sentido. Gracias a eso, llegamos a cuál es el resultado final sobre las participaciones. Quizá ahí se entendió más. ¿Me confirmas, por favor? Perfecto. Alessandro también entendió, me parece. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna duda sobre su examen, quizá? Ojito, en su examen va a venir todo lo que hemos visto después de su parcial, que es factores productivos, ¿no? Puede venir de acá, o sea, lo que es igual, ¿no? En caso de un factor productivo variable, dos factores productivos variables, lo mismo que viene en la práctica. Esto de acá de demanda de mercado, o también puede venir sustitución, elasticidad de sustitución. Así que vayan estudiando, ¿no? Más o menos les voy pasando unos datos sobre su examen.
van a ser 5 preguntas, si mal no recuerdo. 5 preguntas, de las cuales 3 va a plantear el profesor y 2 voy a plantear yo, ¿no? Entonces, de las 2 que voy a plantear yo, justamente respondiendo a Diego, quería poner una que es estática comparativa, ¿no? Y la otra pregunta que sería tipo verdadero y falso, así como en su práctica, ¿no? Digamos, una pregunta con 2 subpreguntas, ¿no? O si no, una sola pregunta que sea así de estática comparativa y otra de verdadero y falso, una sola. ¿Sí, Diego? Puede venir cualquiera. Claro, claro, pero sería solo de factores, bueno, ¿no? Solamente estos temas. Ajá. Claro, cualquiera de estos puede venir. Ajá. Mm, eso, y respecto a sus exposiciones, me parece que hay gente que todavía no tiene grupos conformados. No sé si hay alguien quizá que no tenga grupo, o los que no tienen grupo ahorita, así pueden levantar la mano, a ver si pueden conformar un grupo ahorita, para que no sea demasiado tarde. A ver, ¿alguien le falta grupo? ¿O todos tienen ya grupo? A ver. Ya, me parece que todos tienen grupo. Ya, perfecto. Ya, entonces, vayan estudiando para su examen. Espero que no esté complicado. Ya, ya se les ha ayudado lo más que he podido. Más creo que no se puede hacer. Respecto a sus notas, lo estaré revisando como mencioné, ¿no? El domingo lo estaría terminando, o el lunes quizá. Ya les estaré comunicando al delegado igual. Eso y nada, no quedaría nada más, creo, por mi parte. Eso sería, creo, con eso estaríamos finalizando el semestre, ¿no? El ciclo.